Pues buenas noches, tengo aquí el placer de contar con dos grandes invitados. Alberto Priego, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas. Alberto, buenas noches. Buenas noches. Y Belén Becerril, profesora de la Unión Europea, del CEU San Pablo, de la Universidad CEU San Pablo, pero es también vicepresidenta de la revista Política Exterior. Belén, buenas noches. Buenas noches, encantada de estar aquí. Estábamos viendo el llamado kit, el kit de supervivencia. Nos salía aquí esta señora viendo si lo tenía todo. Y es que es verdad, la Comisión Europea ha presentado su estrategia para estar preparados. ¿Preparados de qué, Alberto? ¿De qué tenemos que estar preparados? Pues preparados de cualquier cosa. No somos conscientes de los riesgos que podemos asumir y por eso tiene que ser un kit en el que podamos sobrevivir, tener una mínima capacidad para hacer cosas durante el tiempo que se estima que puede restablecerse la situación. No solamente estamos hablando de una guerra, podemos hablar de un apagón, podemos hablar de un ataque cibernético, podemos hablar pues, de una inclemencia climática como sufrimos con Filomena hace unos años, ¿no? Eso es muy normal en otros países, es muy normal en Israel, es muy normal en Finlandia y bueno, el mundo es más peligroso, es global y evidentemente pues, lo que no puede pasar es que nos pille desprevenidos. El mundo es más peligroso, dice Alberto. Belén. Bueno, yo creo que efectivamente la seguridad, ¿no? Ocupa ahora un lugar muy importante entre las preocupaciones de los europeos, también de las instituciones europeas, ¿no? Probablemente ha habido una ingenuidad, ¿no? A lo largo de muchos años y bueno, cuando se hablaba de seguridad o defensa, a algunos les parecía una cosa lejana, ¿no? Un lujo que no nos podíamos permitir y había que invertir en otras cuestiones y yo creo que lo que hemos visto desde la invasión de Ucrania es que la seguridad y la defensa es algo muy importante y lo que está en juego es la libertad, ¿no? Y entonces Europa poco a poco ha despertado, ¿no? Y después pues el presidente Trump también ha jugado un papel en que Europa despierte, ¿no? Y este alejamiento de los Estados Unidos pues hace que los europeos tengamos que tomarnos en serio nuestra seguridad, ¿no? Y ahí hay mucho camino que recorrer. En la estrategia, Alberto, en esta estrategia que se habla de preparación ante crisis y ante posibles crisis y amenazas, tú lo decías antes, no se trata solo de la guerra, se hablaba de accidentes nucleares, de catástrofes naturales. Y de hecho, en lo que es el conflicto aparece solo lo que se denominaría exposición de motivos al principio, ¿no? Luego, a lo largo de la estrategia no se habla tanto de un posible conflicto, una posible guerra, como dice Belén. Pero, hombre, qué casualidad sacarlo ahora. Quizás porque estamos, desde Europa ven que estamos más cerca de esa posibilidad de guerra. Bueno, yo defiendo desde 2022 que estamos ya en una guerra involucrados. Es difícil venderlo a la población. Lo que pasa es que el escenario en el que se está desarrollando, los escenarios están lejos, ¿no? Pero la situación en la que estamos no es muy diferente a la que estaban algunos estados en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, no combatimos, pero nosotros estamos recibiendo tropas que estamos adiestrando, estamos enviando armas, estamos enviando dinero, estamos enviando refugiados, estamos aislando políticamente a lo que consideramos el enemigo, tomamos parte por una de las dos partes en el conflicto. Es decir, no estamos involucrados militarmente, pero sí que estamos involucrados políticamente, económicamente, socialmente. ¿Qué ocurre? Ahora se ve mucho más cerca la posibilidad de que estemos involucrados militarmente, ¿no? España es verdad que está más lejos, lo que no quiere decir que sea más segura y que esté más alejada, pero Alemania sí que está planteándose en un reciente documento que publicó la Inteligencia Federal que pudiera haber combates a finales de este año entre fuerzas alemanas y fuerzas rusas. Entonces, hay que ser consciente de los tiempos en los que vivimos. A mí me gustaría vivir en unos tiempos más aburridos, pero estamos donde estamos. Y claro, con esto que nos dices, Alberto, nos sobrecoges, porque desde el 2022, en cierto modo, estamos ya en ese conflicto prebélico, aunque no has utilizado ese término. ¿Esto cómo nos sitúa, Belén? ¿Cómo nos preparamos ante otro posible escenario? Sí, pues bueno, yo creo que esto hace urgente que los europeos asumamos, ¿no?, una responsabilidad y un papel nuevo en todo esto, ¿no? Además se ha producido ese alejamiento de los Estados Unidos, ¿no?, que se ha
¿no? Visualizado de tal manera, ¿no? Y claro, yo creo que muchos europeos en estas últimas semanas pues han sentido una sensación de vértigo, ¿no? Ha habido una quiebra de la alianza, ¿no? Que ha garantizado nuestra seguridad a lo largo de 80 años. Al final, una quiebra de la confianza, ¿no? en los Estados Unidos. Y es paradójico porque precisamente es ese hilo que nos unía de tal manera a los Estados Unidos lo que en alguna medida y junto con otros factores ha impedido que se haya desarrollado todas estas décadas una política europea de defensa, ¿no? Y muchos estados, muchos en el centro y en el este de Europa, tenían esa confianza grande en la OTAN y en los Estados Unidos, ¿no? Y al final, por distintas razones, pues Europa no ha asumido un papel en el ámbito de la defensa. Hubo un primer intento en los años 50, ¿no? Fíjense, ¿no? Aquello fracasó y después la defensa de Europa ha estado en manos de la OTAN, ¿no? Y ahora parece que todo ha cambiado y ha habido una reacción de la Unión Europea. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿No? ¿Qué es lo que tenemos que hacer y qué se propone desde la Comisión Europea? Pues hay, por supuesto, tantas cosas. Una de ellas es gastar más, ¿no? Y yo creo que los ciudadanos europeos comprenden que hay que gastar más, ¿no? Y en España también, ¿no? Hay que gastar más en nuestra seguridad, en nuestra defensa. Pero otra cosa muy importante también es que tenemos que hacerlo juntos, porque no es solo un problema de gasto, es un problema de falta de compatibilidad entre todo lo que hacemos, de mercados muy fragmentados, ¿no? Y para superar este desafío los europeos tenemos que trabajar juntos. Y bueno, eso es lo que tenemos por delante. Hace unos días publicaba Habermas, ¿no? Un artículo interesantísimo en el que hablaba en favor de una fuerza militar, ¿no? Europea disuasoria, ¿no? Y decía al final de su ensayo con una condición. Decía, y es que esto lo hagamos juntos. Pues mira, hablando de juntos, me está recordando a lo que decía Enrico Letta, estos días ha estado por aquí en España. Una de las cosas de las que habla en su libro y que ahora desarrollaremos es el tema de la competitividad de Europa, de la integración, de estar unidos, de estar juntos, de la no fragmentación. Dice que debemos tomar conciencia de la necesidad de estar unidos y que seguridad no es solo defensa. Vamos a escuchar un momentito, ¿verdad, Belén, que dice lo mismo que tú señalabas? Hemos hecho un grande error al inicio de este siglo. Pensar que Europa puede vivir sin finanzas, sin industria y sin energía, delegando y delocalizando energía a Rusia, finanzas a los Estados Unidos e industria a China. Fue un gran error, porque no se puede vivir solamente de creatividad o de bienestar. El bienestar es consecuencia de fuerza e independencia en todos estos temas. Tenemos que considerar de manera más amplia. Seguridad no significa solamente armas. Seguridad significa independencia energética, independencia tecnológica. Seguridad no es solo armas, Alberto. Seguridad es algo más, decía Enrico Letta. Sí, seguridad son las condiciones que necesitamos para vivir sin preocuparnos, sin tener la sensación de que estamos rodeados de riesgos o que esos riesgos, esas amenazas, pues están cubiertos, ¿no? Es cierto que no somos conscientes de lo que tenemos hasta que lo perdemos, y hemos tenido muchos años, los que hemos vivido de los dividendos de la paz o de la guerra, como los queramos llamar, y eso se acabó, pero no se acabó en 2022, se acabó en 2007, se acabó en 2005, pero no lo hemos querido ver. Nos hemos centrado en determinadas cuestiones y esas cuestiones pues, nos han llevado a estar peor de lo que deberíamos estar. De todas maneras, yo soy optimista y creo que esto es un arreón que Europa tiene que aprovechar para dar uno de esos pasos federalizadores en muchas cuestiones, ¿no? Y la defensa, que es quizá el paso más complicado, necesitaba de una amenaza exterior, de una situación como la que estamos viviendo para que los estados verdaderamente superen las suspicacias que les genera una defensa común. Comentabas, Belén, antes el tema de Trump. Decía, sí. Leía hace muy poquito, unos días, a Ana Palacio en El Mundo, que echaba de menos aquellas figuras cuando ella cruzaba el Atlántico, de Colin Powell, de Margaret Alvarez, y que Trump ha dado una patada al tablero. Trump ha sido uno de los provocadores de esta situación de la que nos estaba hablando Alberto.
Sin duda, porque el presidente Trump es un gran euroescéptico, no lo digo yo, lo dice él repetidamente, ¿no? Él es muy contrario a las organizaciones internacionales, al multilateralismo, y es normal que sienta esta desafección por la Unión Europea, porque la Unión Europea es la organización internacional, ¿no?, multilateral, más sofisticada, más acabada, ¿no? Y bueno, pues él ya en 2016 decía que Brexit era una gran noticia y que muchos otros irían detrás, ¿no? Y lo cierto es que se equivocó, ¿no? Y bueno, pues ahora vemos también cómo él sigue manteniendo pues esa actitud muy contraria a la integración europea, ¿no?, a la unidad europea. Él se encuentra más cómodo en una relación bilateral. Y la paradoja en todo esto es que cuando él manifiesta estas posiciones sobre la Unión Europea y causa la impresión de que los Estados Unidos son ahora en gran medida un adversario, ¿no?, provoca lo contrario, ¿no?, provoca pues un movimiento en favor de la unidad europea. Entonces, pues, ¿no?, en su empeño por destruir la Unión parece que la fortalece, ¿no?, porque si no tenemos al gran aliado que ha sido Estados Unidos, nuestra alternativa realista es más unidad, ¿no? Si vamos a un escenario de más fragmentación, pues perdemos el futuro, ¿no? Perdemos la posibilidad de seguir creciendo, lo que decía Enrico Letta, ¿no? O sea, esto no es un capricho ni una utopía de la integración, hay unas razones, ¿no? Somos más fuertes si estamos unidos. Y la tentación de la fragmentación pues es muy grave, ¿no? A todos los niveles. En España lo hemos visto en Cataluña con el independentismo, lo vemos en toda Europa con esas fuerzas eurófobas, ¿no?, frente a la unidad, ¿no?, y la posibilidad de trabajar juntos, ¿no?, y de distintas identidades que se sumen. Pues vemos a algunos políticos llamando a la fragmentación y a la ruptura, ¿no? Y ese es un escenario fatal para la juventud europea y para nuestras posibilidades de ser más prósperos, de crecer más. Ese camino que tenemos que recorrer solo podemos hacerlo si estamos más unidos. ¿Y no creéis, dicen algunos, que esto es una estrategia de Trump, que realmente está patada al tablero, como dicen algunos, que es una forma de estrategia, de actuación ante el orden internacional, y que lo que pretende es, bueno, pues hacer estas cosas para luego negociar desde una posición más favorable? Alberto. Sí, eso es una explicación que se dio a Trump ya en la primera administración, sobre todo cuando trató con Corea del Norte, pero yo no lo creo. Yo tampoco creo que Trump tenga una estrategia muy definida. Creo que es una persona que funciona muy a golpe de, no voy a decir de ocurrencia, pero sí por lo menos de instinto. Y es un gobierno, el americano, que tampoco parece que vaya a ningún sitio. Lo único que sabemos en política exterior, por ejemplo, es que quiere incorporar Groenlandia, Canadá y el canal de Panamá. Es decir, no sabemos cuál es su visión sobre el orden mundial que queremos, sobre el derecho internacional, sobre las Naciones Unidas, más allá de despreciarla, o sobre la OTAN, más allá de que todos tenemos que pagar mucho más dinero del que él considera. Es decir, no hay, por ejemplo, como hizo Biden, que publicó un artículo en Foreign Affairs 2 meses antes, dijo, es mi estrategia en política exterior. Es decir, yo creo que es todo mucho más deslavazado, es mucho más reactivo. Más impulsivo. Muy impulsivo, profundamente impulsivo. Él mismo dice que se levanta por la mañana y que ve la televisión en calzoncillos y camiseta y que ahí decide lo que va a hacer el resto del día. Entonces, yo creo que estamos dándole una racionalidad a un personaje que no lo tiene. Te leía, Belén, en un magnífico artículo que has escrito en El Mundo, que Anthony Gardner ha dicho que realmente Trump tiene una obsesión con la Unión Europea. Sí. Sí, yo creo que él siente una absoluta desafección, ¿no? Pero bueno, por eso señalaba antes que es una paradoja, ¿no? Porque algunos dicen que parece convertirse en ese federador externo, ¿no?, que necesitaba, ¿no?, entre
Rusia, que se ha convertido pues realmente en un vecino hostil y agresivo, ¿no? Bueno, qué decir, antes decíamos asertivo, ahora ya, después de la invasión, ¿no?, de Ucrania, qué decir, ¿no? Y unos Estados Unidos que se alejan y que manifiestan ese desprecio a su gran aliado, ¿no? Porque es que es verdad, si miramos hacia atrás, después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos habían sido unos grandes promotores de la identidad europea, porque ellos querían una Europa fuerte, ¿no? Y hicieron todo porque los europeos avanzásemos en la unidad. Eso no significa que no haya habido diferencias comerciales, siempre las hemos tenido, ¿no? Yo recuerdo unas palabras de Bush, ¿no?, que decía que sería una tragedia que los historiadores del futuro achacasen la quiebra de la relación transatlántica a una batalla sobre la pasta o sobre la carne con hormonas o sobre, ¿no?, una cuestión comercial. Entonces, siempre hemos convivido y hemos negociado, ¿no?, nuestra relación comercial, que ha sido tan importante, tan fructífera, y al mismo tiempo hemos mantenido una sólida alianza, ¿no?, en esos valores compartidos que son los de la democracia liberal, ¿no? Y ahora eso es lo que se ha quebrado, ¿no? También había un modo, ¿no?, una forma de mantener nuestras diferencias comerciales, ¿no?, de negociar con discreción, de mantener la unidad, ¿no?, la civilización, ¿no?, por encima de las diferencias, y hay algo también ahí que se ha quebrado, ¿no? Y bueno, pues eso es muy doloroso, ¿no? Y bueno, pues Europa tendrá que ver cómo salimos de esta más unidos, ¿no? También fue muy dolorosa la ruptura del Brexit, ¿no? También ahí hubo un capital enorme que se tiró por la ventana, ¿no? Y sin embargo los europeos salimos reforzados, ¿no? En cierto sentido hemos perdido esa cercanía del Reino Unido, pero si miramos el proceso de unidad europeo, pues frente a lo que muchos dicen, la verdad es que los últimos 10 años no han sido malos para nada. Europa ha estado muy unida ante muchas crisis, ¿no? En el COVID, por ejemplo, también se ha apoyado económicamente con unos fondos antes inexistentes a los países que más los necesitaban, se han tomado medidas importantes, por ejemplo, para acoger a los refugiados de Ucrania por unanimidad. O sea que la pérdida del Reino Unido también fue muy dolorosa, pero si miramos solo el proceso de unidad europea, también vemos que ha habido decisiones que difícilmente hubiéramos podido tomar con los británicos. Pues Belén, frente a esta cuestión de Trump, Unión Europea, hay algunos que dicen que el propio sistema check and balance norteamericano puede contrabalancear, nunca mejor dicho, esa cuestión. Decía Eduardo Serra hace unas semanas que los contrapesos americanos harán equilibrar esos desmanes de Trump. Vamos a recordarlo. Durante esos 100 años Estados Unidos ha sido el único país que podía ser el policía del mundo. Las modernas teorías estratégicas dicen que para ser policía del mundo, para controlar, aparte de una enorme capacidad, tienes que tener el control, llaman el control de los estrechos, Bering, Panamá, Gibraltar, Suez y Malaca. Eso exige tener por lo menos 2 grupos de combate, que querría decir 2 por 5, 10, pues si no me equivoco Estados Unidos tiene 12 o algo así. China va por el tercero. Probablemente Trump, que ha estado diciendo mucho tiempo America First, no decía la verdad. Yo creo que no pensaba America First, pensaba America Only. Yo me ocupo de América, pero oiga, ser el policía del mundo exige pagos, exige coste, pero tiene muchos beneficios. Hombre. Ahora, Make America Great Again. Está muy bien, pero veremos qué le pasa. Si usted quiere hacer América otra vez grande y se enfrenta a todo el mundo, porque tiene el enfrentamiento con China, el enfrentamiento con Rusia, el enfrentamiento... Pero es que si usted se va a enfrentar con Europa, con Dinamarca por Groenlandia, con América del Sur o América del Centro por Panamá, oiga, ¿usted cree que solo le va a ir mejor que, digamos, organizando un poco el cotarro mundial? ¿Estás de acuerdo, Alberto?
Bueno, yo creo que va a tener problemas económicos y su legitimidad, él la ha buscado, ¿no? Esa legitimidad económica. Los aranceles van a generar inflación, eso es una regla económica todo conocidos por todo el mundo. Es verdad que a un cortísimo plazo le va a generar probablemente pues un mayor consumo de productos americanos, pero van a ser más caros y le va a generar muchos problemas en el exterior, no solo económicos. Vamos a ver cómo llega a las elecciones de midterm, que ahí va a ser un punto importante. El verdadero riesgo que veo es que en el tiempo en el que va a estar en la Casa Blanca, él sea capaz de modificar las normas y las instituciones para, no sé si para perpetuarse, pero sí para alterar el sistema, ¿no? Yo no soy tan optimista en el tema de los check and balance. Es verdad que Estados Unidos es un sistema con una división de poderes muy rígida, pero es que Trump hemos visto que se salta sentencias federales y que Hitler tardó 56 días en cambiar la República de Weimar, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver lo que hace Trump. Yo en ese tema soy bastante más pesimista. Y Belén, ¿crees que hemos sido, en cierto modo, cuando dice Eduardo Serra, hemos dejado que Estados Unidos sea la policía del mundo, ¿no? El guardián del mundo, en otros términos, como dicen algunos, hemos sido un poco ingenuos desde Europa delegando también esa seguridad? Bueno, claro, es posible y es probable que los europeos podíamos haber dedicado pues, más esfuerzo al ámbito de la seguridad y la defensa. Es verdad que los Estados Unidos lo han dicho durante mucho tiempo, pero hasta ahora los europeos confiábamos en que este mundo occidental compartía unos valores, ¿no?, que tienen que ver con la democracia liberal y que ahí había un capital precioso de confianza mutua, y al final el equilibrio que mantenemos con los Estados Unidos pues no era solo un equilibrio comercial, tenía una dimensión política muy importante, una dimensión de seguridad y de defensa, y bueno, pues todo esto me temo que es lo que se ha roto, ¿no? Yo espero que Eduardo Serra esté en lo cierto y que efectivamente las instituciones norteamericanas pues sean capaces de parar el embate, ¿no?, al final a la idea del Estado de Derecho, que es lo que está en juego, ¿no? Y esto del Estado de Derecho es una cosa que a veces nos suena pues, compleja, o que los ciudadanos pueden decir, no comprendo. Cualquiera comprende qué es la democracia, ¿no?, qué son los derechos fundamentales, la seguridad jurídica. ¿No? Sí, la seguridad jurídica, Jesús, efectivamente, ¿no? El Estado de Derecho tiene que ver con la seguridad jurídica, tiene que ver con el respeto a la ley, con que los gobiernos están sujetos a la ley, ¿no?, que el hecho de que hayan sido elegidos democráticamente no los libera, ¿no?, de la necesidad del cumplimiento de la ley, y también la independencia del Poder Judicial. Sí, es el sometimiento a la ley y al derecho de todo, como dice nuestra Constitución en su 106, de toda la administración, de todos los poderes. Claro, y eso el presidente Trump lo ha puesto en duda una y otra vez, ¿no? Entonces, bueno, esos principios de la democracia liberal parece que están en juego, ¿no? Confiemos en que las instituciones respondan y obliguen al gobierno de los Estados Unidos a cumplir la ley, ¿no?, a respetar las decisiones de los tribunales, pero es verdad que son malos tiempos para el Estado de Derecho y que yo creo que es una responsabilidad que tenemos todos los europeos, ¿no? Y que hay una amenaza que tiene una dimensión nacional. En España también tenemos que tener presente, ¿no?, ese cierto deterioro del Estado de Derecho. Aquí también hemos hablado mucho sobre respeto a la independencia de los tribunales, ¿no?, respeto a la ley por parte de las administraciones públicas, ¿no? O sea que aquí nadie está libre totalmente de esta amenaza, ¿no?, aunque hay grados, ¿no? Y después también el Estado de Derecho en su dimensión internacional, las reglas del juego, ¿no?, que también el presidente Trump pues, desprecia, ¿no?, los organismos internacionales, ¿no?, y después pues, el principio de integridad territorial, el respeto a la soberanía de los estados, ¿no?, ¿qué está pasando? En relación con Groenlandia, con Canadá, ¿no?, el respeto a las reglas del juego, a la ley, también en esa dimensión internacional, ¿no? No me resisto a preguntaros, dos profesores de dos universidades católicas, CEU San Pablo,
la pontificia de comillas. Me decía un amigo de Georgetown la semana pasada que Trump ha ganado, la victoria de Trump es gracias a los católicos en buena parte, que por cierto están subiendo de porcentaje y que tradicionalmente no han sido especialmente republicanos o demócratas, pero que en esta ocasión sí que ha habido un pronunciamiento mayoritario a favor de Trump. Tú que eres un buen conocedor de Estados Unidos, Alberto, también. No soy muy consciente de esa realidad. Yo creo que Trump ha ganado por los excesos. Por los excesos económicos y por otro tipo de excesos. Trump ganó la primera vez por lo que se llama el corredor del óxido, todas esas fábricas abandonadas desde Chicago hasta Nueva York. Y Trump ha ganado en esa zona, sobre todo, o mejor dicho, lo que le ha dado la diferencia es esa zona, porque la gente ha dejado de creer en Estados Unidos, porque la posibilidad de que alguien llegara y que pudiera ganar... el self-made man tradicional, sí, ¿no? Mi hijo puede llegar a ser presidente de Estados Unidos, eso ya no es posible, o al menos Sueño americano. En el imaginario colectivo no es posible. Y eso lo hemos ido perdiendo también en Europa, ¿no? Ese optimismo, el mérito, la capacidad, ¿no? Entonces vale todo, lo importante es el dinero, y yo creo que ahí, desde la Iglesia, pues yo creo que el mensaje tiene que ser muy claro, ¿no? Es decir, el dinero es una parte, pero no es todo, y hay una realidad que no podemos olvidar, ¿no? Porque si la olvidamos, como pasa en este caso, al final nos acaba saliendo por otro lado. Es decir, a la gente no la podemos dejar abandonada. No tengo tan claro que la parte católica de Estados Unidos, que no es especialmente importante, haya sido determinante, pero quizás a lo mejor emigrantes que sí que son católicos, latinoamericanos, sí que han podido votar a Trump, pero no porque estén convencidos en muchos casos de que Trump iba a ser la solución, sino como una especie de inmolación del sistema, ¿no? A mí el sistema no me da lo que yo necesito y lo echo por los aires. Y hay un elemento evangélico en la administración Trump que es importante tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, ellos la guerra de Gaza la perciben como una antesala de la llegada del Mesías, ¿no? El embajador que ha nombrado en Israel es una persona con esta visión, y varios miembros de su administración. Es decir, que hay un elemento de mesianismo internacional que no está saliendo mucho, pero que es importante que también lo veamos, ¿no? Belén, decía Alberto, me ha gustado que la victoria de Trump es una victoria frente a determinados excesos. Dicen algunos que también ha sido un exceso, la cultura woke ha inundado Estados Unidos y que Trump se ha aprovechado un poco de todo esto. ¿Cómo ves tú esa victoria? Bueno, yo creo que en efecto ha habido una reacción a excesos que hemos visto por lo que llamamos, ¿no?, esa cultura woke, y es verdad que hemos visto excesos y que, ¿no?, los americanos pues así lo han sentido también en relación con algunas universidades, ¿no?, con el papel de algunas universidades en todo esto. Y yo no me atrevería a hablar sobre qué porcentajes, qué apoyo tiene entre los cristianos en Estados Unidos. Efectivamente, como tú has dicho, yo soy profesora en una universidad que forma parte de una fundación con unos fines educativos y basada en el humanismo cristiano. Y bueno, a mí yo sí quisiera decir que a mí me disgusta la instrumentalización de aquello que es valioso para mí, ¿no?, como son las ideas cristianas. Y yo he visto eso, ¿no?, en los últimos años en la política, ¿no? Y yo pienso que hay una vocación universal, ¿no?, en el cristianismo, en el catolicismo, y que hay una dimensión que va más allá de la política y que debe ser respetada, y que es un espacio de valor y de búsqueda de la verdad diferente del de la política, ¿no? Y que nos haría bien mantener eso y preservar eso, ¿no? En Europa y en Estados Unidos. Que desgraciadamente esa instrumentalización, ¿verdad?, de la religión, de las ideas cristianas, se está produciendo en algún momento. Pues estamos hablando de Trump, del orden internacional, pero a mí me gustaría aprovechar que tenemos aquí a un buen experto, Alberto Priego, para hablar de Gaza, el conflicto de Gaza. ¿Cómo está la situación ahora mismo? Como dicen los periodistas deportivos, minuto y resultado, pues, desgraciadamente. Está enquistada y está con pocas posibilidades de salir de ahí, porque los actores involucrados, y por actores me refiero a las personas que toman las decisiones, no quieren salir de ahí, ¿no?
El caso de Netanyahu ha hecho todo lo posible porque no llegara al alto el fuego, y cuando ha llegado al alto el fuego ha hecho todo lo posible por romperlo. ¿Por qué? Pues porque tenía que pasar la fase 2 del acuerdo de paz, en la que ya tenían que haber conversaciones para la resolución del conflicto, y a él personalmente, y digo personalmente más que políticamente, no le interesa, porque el día que acabe el conflicto, lo primero que tiene que hacer frente es una investigación en el Parlamento que explique por qué no se tomaron las decisiones adecuadas para evitar el 7 de octubre, y segundo, tiene que hacer frente a una serie de casos de corrupción que le amenazan desde hace 5 o 6 años. Y en el caso de Hamás, Hamás es absolutamente incansable. Hamás es una ideología realmente, ¿no? La que se unen continuamente, y por mucho que se maten líderes o que se maten milicianos o terroristas, como los queramos llamar, siempre va a haber más. Es una fábrica de terrorismo que nunca va a acabar. Digamos que hemos tenido una evolución del conflicto desde el año 2009, que se produce la primera intervención real de Israel, que entran pues porque hay un secuestro, exponencial hasta llegar a la situación actual. Pero la base del conflicto, incluso la actuación de Hamás, es siempre la misma. Y esto nos tiene que llevar a pensar que sí no vamos a ningún sitio. Es decir, todo el mundo sabe que Hamás es un grupo terrorista, todo el mundo sabe que es horroroso las atrocidades que cometieron el 7 de octubre, pero hay que ser más inteligente que ellos, ¿no? Nos hace falta que vuelva gente como Rabin, nos hace falta que vuelva gente como Menachem Begin, nos hace falta Golda Meir, nos hace falta los líderes tradicionales israelíes, que es verdad que tenían una mano el palo y en otro lado tenían la zanahoria, y que tenían la voluntad de llevar acuerdos pues con la otra parte. Lo que ocurre es que además, en el caso de Israel, hay algunos enemigos que están dentro del gobierno, y yo no me resisto, siempre que tengo la oportunidad lo digo. El ministro de Seguridad, que es Itamar Ben-Gvir, cuando muere Rabin, una semana antes de que aparezca Rabin, aparece en televisión con la chapa del coche de Cadillac que tenía Rabin, que era muy significativo porque no había muchos en Israel, diciendo: hemos llegado hasta su coche, pronto llegaremos hasta él. Es decir, las personas que promovieron el asesinato de Rabin hoy están formando parte del gobierno. Las personas que se opusieron a los acuerdos de Oslo, a los acuerdos posteriormente de Abraham, son los que están gobernando Israel. Entonces, mientras no haya un cambio de gobierno significativamente pronto en Israel, no vamos a conseguir que esto acabe, y es una tragedia. ¿Estamos orientados entonces para que esto acabe a ese cambio de gobierno? ¿No hay otra manera? Mientras el gobierno esté compuesto por Netanyahu y por los sionistas religiosos, no hay ninguna posibilidad de que acabe la situación actual. Cambiamos de eje de parte del mundo, sigo contigo, Alberto, ahora después iré con Belén. Groenlandia, ¿qué pasa con Groenlandia? Ahora lo quiere todo el mundo, pero Estados Unidos también, sobre todo. Bueno, Groenlandia lo quiere todo el mundo, ¿no? Hasta el punto que hace unos años una serie muy famosa, se llamaba Borgen, que era danesa. La última temporada se jugaba con una ficción en la que Rusia y China querían Groenlandia, ¿no? Pues ahora esto ha llegado a la realidad, y además lo quiere Estados Unidos. ¿Por qué? Pues por muchas cosas. Lo primero, porque es una zona con un valor estratégico absoluto, ¿no? Si hubiera una guerra nuclear entre misiles, lanzando misiles entre Rusia y Estados Unidos, no pasarían por Europa, aunque creamos lo contrario, pasarían por Groenlandia. Entonces, Groenlandia, Estados Unidos tiene una base precisamente, y es el sitio perfecto para situar un escudo antimisiles. Y luego hay un elemento comercial. El mundo se está deshelando, ¿no? Y las rutas comerciales que se abren en el Ártico, pues pasan muchas por Groenlandia. Entonces podemos reducir muchísimo los tiempos de navegación si podemos navegar alrededor de Groenlandia, por decirlo de aquella manera. Y las consecuencias de las ambiciones de Trump de Groenlandia, que no son nuevas, ya lo intentó la primera administración, tienen una repercusión directa en la OTAN, y es la quiebra absoluta de la alianza. La Alianza Atlántica se basaba, es una comunidad de seguridad, en que los miembros no se amenazaban los unos a los otros y que ningún miembro temía que fuera atacado por el otro. Eso hoy está roto. Desde el punto de ahora en que Estados Unidos pues dice que le gustaría anexionarse Canadá o que le gustaría anexionarse Groenlandia, que es un territorio autónomo pero que pertenece a Dinamarca, se rompe esa lógica. Y ese es el mejor regalo que le podemos hacer a Rusia, porque Rusia ha ido tentando y atacando estados que o estaban en proceso de integración en la OTAN o que probablemente hubieran sido OTAN. Me refiero a Ucrania y me refiero a Georgia. ¿Por qué? Pues porque no se atrevía a atacar a un país OTAN, porque pensaba que iban a reaccionar. Yo recuerdo una conversación con unos militares lituanos y nos decían, nosotros necesitamos soldados americanos, porque son escudos humanos.
dice queremos soldados americanos en la frontera, porque si hay un soldado europeo y por circunstancias muere, una bala perdida rusa, bueno, pero si hay un soldado americano, los americanos van a reaccionar. Eso hoy no está tan claro. O sea, no está tan claro que Estados Unidos vaya a reaccionar ante un ataque de Rusia o cualquier estado de la OTAN, y eso es una tragedia para Europa. Y cuando estás hablando esto del tema de Groenlandia con Estados Unidos, los espectadores que nos estarán viendo no pueden decir, bueno, y otros intereses estratégicos que tiene Estados Unidos fuera, por ejemplo en España, en el sur, en la Rota, ¿pueden hacer lo mismo que con el caso de Groenlandia? ¿Pueden hacer aquí acopio de terreno o no? Lo ves difícil. A ver, Groenlandia es un territorio muy poco poblado, un territorio con 50.000 habitantes, y es un territorio cuyos habitantes tienen deseos independentistas. Eso también lo ha aprovechado en cierto sentido. Y luego también hay un elemento histórico, ¿no? Estados Unidos ha comprado terrenos, ha comprado Alaska a Rusia, y ese elemento mercantilista sobre la tierra pues está presente. Yo creo que Europa es demasiado vieja, por decirlo de alguna manera, para que Estados Unidos tenga algún interés. Algún interés estratégico. Pasa que es verdad que España es un socio estratégico de primer nivel. Por la situación en la que nos encontramos, claro, lógicamente. Por la situación geográfica, y Marruecos es un socio también muy interesante para Estados Unidos. Entonces vamos a ver cuál es el trato que nos da Trump en los próximos años. Y Belén, en medio de todo este orden internacional que tenemos, o desorden, no lo sé, Europa, nosotros mismos, los europeos, estamos en un momento especialmente de euroescepticismo, ¿o me lo parece? No sí. Sé. Bueno, es muy complejo, como siempre, la realidad, ¿no? Porque efectivamente vemos cómo los partidos euroescépticos se han fortalecido en los Estados miembros, en muchos Estados miembros, y se han fortalecido en el Parlamento Europeo, ¿no? Y sin embargo, ¿no?, al mismo tiempo vemos que la confianza de los ciudadanos en las instituciones europeas es mayor que en las instituciones nacionales, ¿no? Y al mismo tiempo vemos una moderación en el lenguaje de los políticos de estos partidos euroescépticos, ¿no? Por lo tanto, hay más escaños de estos partidos, sin embargo, sus posiciones se han moderado, ¿no? Un buen ejemplo es Marine Le Pen, de la que se habla por otras razones mucho en los últimos días. Marine Le Pen quería la retirada, ¿no?, que Francia dejase la Unión Europea, pero hace años que ya no propone eso, ¿no? Entonces, de algún modo la salida... La propia presidenta de Italia, Meloni. Sí, también Meloni tenía un discurso pues muy negativo hacia la Unión Europea, ¿no? Y sin embargo, pues ahora vemos una actitud mucho más pragmática, ¿no? Hace unas semanas decía que la sede de las instituciones europeas debía estar en Roma, ¿no? Fantástico, eso es un gran camino el que ha recorrido, ¿no? Entre decir horrores de la Unión Europea, querer tener allí la sede de las instituciones. Hay una razón por la que está en Bruselas, ¿no?, en gran medida, ¿no?, en un pequeño Estado, ¿no?, y no en uno de los grandes, y además eso se puso en marcha en los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, donde Italia había tenido un papel. Estas cuestiones se deciden por unanimidad, en fin, hay unas razones, ¿no? Pero yo sí creo que ha habido una moderación por parte de estos políticos euroescépticos, ¿no?, eurófobos. No quiero quitarle importancia, por ejemplo, que AfD tenga un 20% en Alemania, ¿no?, y que coqueteen con las ideas de pues, la salida del euro, por ejemplo, es muy grave, pero creo que al final la realidad se impone, ¿no? Y también lo que estamos viendo en los últimos tiempos, ¿no?, esta Rusia agresiva, ¿no?, también este alejamiento de los Estados Unidos, pues hace que los europeos tengamos una mayor conciencia de todo aquello que nos une y de la necesidad de ser fuertes, de tener una economía más potente, ¿no? Habéis hablado de ese concepto de seguridad que tiene una dimensión económica clarísima. No vamos a garantizar nuestra defensa si no nos va bien económicamente. Pues todo hace que al final esos partidos pues lleguen ¿no?, aterricen algunos de esos líderes y la ideología pese menos y la realidad más, ¿no? El otro día, en una laudatio extraordinaria que te escuché en el doctor honoris causa a Josep Borrell, en la Universidad Pontificia, decía: Europa ha hecho la historia durante 500 años, pero ahora nos la están haciendo. Volvía otra vez a esa un poco irrelevancia. ¿Crees que es así, Alberto? Bueno, yo soy bastante más optimista, ¿no? Yo creo que Europa ahora vive un buen momento. Hemos tenido unos años muy malos.
había una crítica muy fácil y justificada que decía era la Europa de los mercaderes, en la que lo que nos importaba pues era los criterios de convergencia, nos importaba el euro, nos importaba la prima de riesgo, y eso ha servido para que la población sintiera un desencanto, ¿no? Yo creo que Europa ahora vive, puede parecer muy paradójico, un buen momento, ¿no? Hemos tenido unas comisiones más descafeinadas y ahora tenemos una comisión, pues yo creo que fuerte, creo que una comisión muy europeísta. La presidenta de la comisión, a mí personalmente me parece una gran líder. Creo que pasará a la historia como han pasado otros grandes líderes de la comisión. Hoy no somos conscientes, se la critica mucho, pero yo creo que es una europeísta convencida y ha recuperado una cosa que se había perdido, y son los valores cristianos europeos, ¿no? A Europa le hace falta ese sentimiento de solidaridad, ¿no? Lo decía muy bien Kaja Kallas ayer. En una entrevista que salió en El Mundo ayer o hace unos días, decía, a ustedes les ayudamos con el COVID hace unos años, ahora necesitamos que nos ayuden a nosotros porque tenemos un problema con Rusia. Europa es un club en el cual nos ayudamos mutuamente cuando tenemos problemas, somos familia, y como somos familia necesitamos que nos ayudemos, y no hay que medir si yo te he ayudado más o te he ayudado menos, y eso yo creo que se ha conseguido ahora con la comisión y con el giro que hemos dado, con los líderes que tenemos. Yo soy bastante optimista en ese punto. Pues quería preguntaros por la cuestión relativa a la competitividad de la Unión Europea. Me gustaría que pudiéramos escuchar estas palabras de José Manuel González Páramo en el seminario permanente sobre la respuesta de Europa a la revolución digital y la transformación del trabajo que tenemos en la Fundación Pablo VI. Tenemos unos mercados internos fragmentados y esto puede sorprender a quienes oyen hablar del mercado interior y se creen que tenemos un mercado interior. Los mercados están tan fragmentados en Europa que ello explica en buena medida por qué Europa tiene tanto éxito exportador. Porque es más fácil muchas veces exportar a Estados Unidos que exportar a un país vecino. ¿Por qué razón? Por el cúmulo de regulaciones y exigencias especiales. Hay un informe del Fondo Monetario Internacional que calcula el equivalente en coste de estas regulaciones en aranceles. Dice, mira, el coste de exportar esta mercancía, si es dentro de Europa, equivaldría a un 44% de arancel, mientras que el arancel con Estados Unidos es el 3%. ¿Qué hago? Pues exporto a Estados Unidos, digo, pre-Trump, ¿eh? Ahora no sabemos dónde vamos a estar. Os ponía este corte porque está relacionado con todos estos informes, el último, el informe Draghi sobre la pérdida de competitividad de la Unión Europea. Tenemos que ser más competitivos, tenemos que estar menos fragmentados, tenemos que ser más unión, tú lo decías antes. ¿Somos menos competitivos? ¿Solo regulamos? Escuchaba hace poco, Estados Unidos inventa, China copia y Europa solo regula. Sí. Belén. Bueno, yo creo que no tenemos que ser derrotistas con la Unión Europea, y también ese mensaje a veces que se transmite a la sociedad yo creo que tampoco tiene el peso que algunos le conceden, ¿no? Europa es una gran potencia comercial, una formidable potencia comercial, es también una potencia normativa y ha habido un efecto Bruselas que muchas veces nuestras normas pues han marcado tendencia en la escena internacional, pero tenemos que ser una potencia económica más potente. Y yo creo que esos dos informes que mencionabas, el de Enrico Letta y el de Draghi, querían despertarnos a los europeos, ¿no? Y nos explicaban que Europa ha perdido peso en términos relativos en la escena mundial, que ha perdido pesos en términos económicos, de su porcentaje del PIB, y también en términos demográficos, y eso en nuestro tiempo está muy vinculado al desarrollo económico, ¿no? Y entonces también nos proponían pues un montón de recetas, ¿no? Es verdad que en las últimas décadas Europa ha sido un espacio de libre circulación, o sea, sí tenemos un mercado interior, que los ciudadanos valoran muchísimo, los jóvenes europeos, la posibilidad de viajar, ¿no? Ha sido realmente algo que ha cambiado la realidad europea, ¿no? Y tenemos una libre circulación de mercancías, pero tenemos sectores excluidos, ¿no? Y el informe Letta decía que el camino para el crecimiento es reforzar ese mercado interior, ¿no? Y hablaba de algunos sectores, el sector financiero, el sector de las comunicaciones, el sector energético, ¿no? Todo eso son retos pendientes, ¿no? Si somos capaces de formar un gran mercado, ¿no? Eso tendrá un gran impacto económico. Y por supuesto la brecha tecnológica,
¿no? Hay que superar esa brecha tecnológica y ahí Europa tiene mucho que hacer, ¿no? Y también, ¿no?, hablaba de burocracia, ¿no?, de excesos legislativos, ¿no? Yo creo que la Unión Europea es un éxito colectivo formidable, ¿no? Hemos pasado de esa unión de 6 en carbón y acero, 80 años, somos 27, hacemos tantas cosas juntos, pero eso no quiere decir que no sea perfecta. Absolutamente. Ni que haya errores, ni que haya necesidad de modificar la legislación, y estos informes ponen el acento en un exceso regulatorio, de burocracia, ¿no?, en distintos sectores, y la Comisión Europea ya ha propuesto, ¿no?, un camino para aligerar estos excesos, ¿no? Y yo creo que eso pues también es muy importante. Yo creo que Letta y Draghi nos van a ayudar a orientar el camino para crecer más, que es la Ha movido un poco la manta. Ha movido un poco la manta. Yo, en estos nos queda un minuto y medio y no quería desaprovechar la oportunidad porque a los dos os he leído y os he escuchado cosas sobre la cuestión del nacionalismo independentista en el sentido de una de las amenazas de Europa, precisamente, y esos coqueteos que ha habido con Rusia, ¿no? ¿Qué pensáis de eso? ¿Es verdad esto o esto forma parte más de las fake? No, vamos, no forma parte de las fake, lamentablemente es así, ¿no? Coquetearon y financiaron y apoyaron el independentismo catalán, pero es que también apoyaron al independentismo escocés, por una razón muy sencilla: los submarinos nucleares británicos están en Escocia. Si se hubiera independizado Escocia, ¿qué le hubiera pasado al Reino Unido? Se hubiera quedado sin capacidad nuclear. Rusia intenta desestabilizar como sea, al precio que sea, y va al lugar más débil. Ahora mismo está muy centrada en Rumanía porque lo ve como el socio más débil de la Unión Europea, el socio más débil de la OTAN. Entonces, el nacionalismo exacerbante es algo muy fácil, ¿no? Es una chispa a la que le echas un poquito de gasolina, prende. Y el edificio pues, vuela por los aires. Entonces, Rusia lo ha leído muy bien y todo lo que nos pueda hacer daño nos lo va a hacer. Yo creo que el nacionalismo es la gran tentación, ¿no? Recuerdo que Konrad Adenauer decía en los 50, el canciller alemán, hemos visto el fin del nacionalismo, ¿no? ¿No? Y no es así, es la gran tentación dentro de los estados, ¿no? Hemos visto ese golpe catalán, ¿no? Hemos sufrido del independentismo en España, a nivel de Estado-nación también están vivos, y yo creo que el desafío que tiene Europa es no caer en eso. Todo este debate de Make America Great Again, Make Hungary Great Again, Make us, todos grandes, ¿no? Y parece que hay una coincidencia, ¿no? Pero eso es absolutamente superficial y absurdo. Eso es el todos contra todos, nosotros primero, ¿no? Yo creo que los europeos sabremos mirar más lejos. Sabremos mirar más lejos y sabremos encauzar esto, estoy seguro. Gracias, Alberto. Gracias, Belén. Muchas gracias a todos ustedes un día más por seguirnos. Nos vemos el próximo domingo a esta misma hora para seguir haciéndonos las grandes preguntas. Hasta entonces, les deseo una muy feliz semana.